todos ustedes por compartir con nosotros en esta edición. Soy su anfitrión en esta hora de la mañana a través de Foro de Opinión. Estamos ubicados justamente en el centro cívico de la ciudad capital, transmitiendo desde Multimedio Teleradio América, canal 12 y 45 y la plataforma del Nuevo Diario, plataforma comunicacional. Yo sé que usted está yendo a los diferentes puntos del país a nivel internacional, puede abrir su móvil y estar en contacto con nosotros en este foro de opinión. Agradeciendo a las personas que de manera u otra siempre nos dan ese abrazo de comunicación, nos motivan a seguir esforzándonos en este gran esfuerzo del análisis, de los comentarios, de las noticias y aperturando las informaciones para todos ustedes. Precisamente en esta ocasión tengo a un distinguido amigo de hace mucho tiempo, el doctor José Monegro Gavilán, un extraordinario ser humano, periodista y abogado. Se ha convertido en un experto por sus estudios certificado en la situación de la administración pública y en las normativas de la pensión y las leyes que se involucran en apoyo de los trabajadores, de tanto público como privado. José Monegro, te agradezco de que haya aceptado este contacto. Sé que eres una persona con muchas ocupaciones en el campo del derecho y más que todo en defensa de los trabajadores. Buenos días. Buenos días, Manuel. Gracias por darme esta oportunidad. Siempre que me brinda de que pueda comunicarme con los amigos televidentes. De manera muy clara y gracias. Yo sé que tus conocimientos van a dar un poco de luz al pueblo dominicano. Mira, el trabajador dominicano ha logrado sustanciar o quiere buscar ese 30% de apoyo en lo que ha significado ese gran trabajo en la sociedad dominicana, en las diferentes instituciones, tanto públicas como privadas. ¿Qué está pasando en este momento? Que yo veo algunos diputados que quieren buscar protagonismo en todo este aspecto. ¿Por qué hay ese nivel de resistencia en este instante para impedir que el trabajador dominicano pueda obtener sus recursos? Mira, Magua, y a los amigos televidentes, toda persona, sea trabajador, sea profesional, llámese como se llame, busca mejorar sus condiciones de vida, es normal. Ahora, lo que sí, desde el punto de vista de mi conocimiento en seguridad social, creo que una de las cosas que ha alejado a muchos segmentos de la vida nacional, sobre todo la juventud, de empresarios, de profesionales que quisieran incursionar en la política, es la falta de un liderazgo responsable de la República Dominicana. Y digo esto porque, aunque tú me comienzas hablando de esa necesidad que todos tenemos de mejorar nuestras condiciones de vida, sobre todo en situaciones difíciles por las que está atravesando la República Dominicana y el mundo con esta pandemia, no menos cierto que el problema está en cómo canalizar esas reivindicaciones. Y cuando hablo de liderazgo responsable, me refiero a las acciones que está encabezando el diputado Botello, me parece que es del Partido Reformista, creo que es la Romana, y podría interpretarse, y eso habría que poner algunas comillas, de que su acción desde el Congreso y desde otras tribunas que ha venido enarbolando en los escenarios que le ha tocado actuar, se podría ver una buena intención de que de los fondos que tienen ahorrado los trabajadores y trabajadoras de la República Dominicana se le devuelve el 30%. Ahora, yo te pregunto a ti, Maguay, le pregunto a los amigos televidentes y a los trabajadores que nos están viendo, ¿van a ellos a resolver sus problemas inmediatos con ese 30%? Lo primero que hay que ver, porque parecería como que a un trabajador, si le dan ese 30%, le darían cientos de miles de pesos. Y sucede que en un país con unos sueldos tan deprimidos como el nuestro, después del 2003, que es cuando comienza el sistema previsional,
o sea, comienzan con la ley 87-01, entra en vigor lo que es ya la pensión y el medio de recaudo y de sustentación de la pensión, que se le llama capitalización individual. O sea, antes había lo que era el sistema de reparto, que era el sistema viejo que conocíamos. Tú trabajabas en una institución pública o privada y a ti te descontaban un monto, para al final, cuando terminara tu vida útil laboral, darte una pensión. Ese sistema continúa, o sea, esos sistemas, la ley contempla de que puede manejar, de que podían mantenerlo lo que estaban vigentes. La capitalización individual, que era hasta mínimo de 45 años de edad, o sea, todo el que entró, todo el que tenía 45 años o menos, al momento de comenzar el proceso de capitalización individual, pasaban a las AFP, que es el mecanismo de recaudo para garantizar una pensión. Ahora, yo te pregunto lo siguiente, todo el que entró a partir de ese momento, ¿qué monto puede tener ahorrado? Con unos sueldos deprimidos en la República Dominicana. Yo veo ahora, por ejemplo, un salario mínimo cotizable que han arrojado el más alto, el más elevado, 13.400 y pico, mínimo. ¿Cómo está la canasta familiar, Magua? Sí, es una situación sumamente difícil. Lo que yo estoy convencido es de que es correcto o incorrecto de que se le entregue ese 30% y por qué esos recursos hay niveles de resistencia, independientemente de que no puedan ocupar ese dinero y lo puedan utilizar de una vez. Magua, mira, explícame. Mira de lo que pasa. Primero, una de las cosas que ha dificultado aquí el desarrollo en la República Dominicana, y hablamos, por ejemplo, que uno de los países que más ha crecido desde el punto de vista económico los últimos 50 años en la región y quizá en el mundo, ha sido la República Dominicana. Sin embargo, ese crecimiento no se refleja en los niveles de vida, aunque no podemos decir que ha habido un crecimiento económico y muchos sectores han crecido, básicamente tenemos una clase media que se ha ido fortaleciendo, es precisamente por la informalidad. La informalidad entorpece lo que es la verdadera aplicación de un sistema de protección social. ¿Por qué? Si decimos que casi el 60% de la economía dominicana es informal, significa que la mayoría de ese trabajador, de esa trabajadora, no está cotizando al sistema. Por lo tanto, si no está cotizando al sistema, a la hora, por ejemplo, de enfermarse, ¿dónde va? A los hospitales públicos. ¿Y quién paga los hospitales públicos? Lo pagan los que trabajamos, tú, que te descuentan a ti y a todos los trabajadores. Sin embargo, no solamente de esa economía informal, estamos hablando de trabajadores, porque a veces se confunde informalidad con pobreza. Hay muchos profesionales, periodistas, abogados, médicos, pequeños empresarios, que están en la informalidad, que pueden cotizar, y sin embargo no lo están haciendo. Entonces, el gran desafío de los diferentes agentes de la República Dominicana es lograr que la informalidad disminuya y que crezca lo que es el empleo formal, la economía formal. ¿Por qué yo no estoy de acuerdo con ese 30%? Primero, por lo deprimido que son los sueldos en la República Dominicana los trabajadores y trabajadoras dominicanos. Y por lo tanto, lo que tienen ahorrado, supongamos, para hacer un ejercicio los trabajadores que lo están viendo, un trabajador que tenga 100.000 pesos ahorrados, 100.000 pesos, que no estamos hablando de mucha gente, 100.000 pesos, el 30% de 100.000 pesos, ¿cuántos son? 30.000 pesos. Supongamos 30.000 pesos. ¿Tú sabes lo que pasó en el Perú? Que a la semana de entregarle el 25% allí, a los trabajadores allá, ya no había un electrodoméstico. Fueron y barrieron con todo el electrodoméstico que había en las tiendas en ese país. Lo mismo pasó en Chile. Porque ¿qué es lo que hace la gente? Que inmediatamente tú le pones dinero en las manos, sale a comprar y adquirir algunas situaciones que entiende que necesita. Ahora, después que gastó ese dinero, ¿va a salir de la pobreza? ¿Va a disminuir sus situaciones limitadas de la economía? No, no es verdad. Entonces, ¿qué pasa? Lo que va a suceder es que mientras tanto está recibiendo eso inmediatamente, ese 30%, que sería un pago único, entonces a la hora de su pensión va a estar disminuida. ¿Es ganancia? Ahora, yo lo que no puedo entender, José,
y sé que tú eres un experto en este tipo de situación, es por qué hay resistencia en esta parte y por qué el Estado Dominicano utiliza esos recursos muchas veces y no le da y no apoya a los propios trabajadores que son el cúmulo de esos recursos. Yo personalmente pienso de que ese 30%, independientemente de que la gente lo pueda utilizar o para un carro, para los muebles, para lo que fuera necesario, pero si ellos fueron los que establecieron esos recursos, de una manera u otra, deben entregárselo, es lo que yo entiendo. Mira, Ahora, yo veo tu posición, que es una posición altamente económica y fundamentalista hacia el propio nivel de desarrollo de los trabajadores. Mira, es una buena pregunta que tú haces, Magua, porque yo considero que hay otros elementos que deberían elaborarse del Congreso. ¿Tú te recuerdas aquella lucha de disminuir el porcentaje de ganancias de las AFP? Sí. Que yo estoy de acuerdo. Un 30%, y yo recuerdo de mi amigo y compañero José Cabrera, Ramón Cabrera, nosotros le dimos José Cabrera, Ramón Cabrera, que hoy no es diputado, que estuvo encabezando esa lucha para disminuir ese monto. Yo estoy de acuerdo con eso. Pero tú sabes lo que yo estoy de acuerdo, es que haya una mejor distribución de los fondos de pensiones. ¿A qué me refiero a distribución? Primero, aquí hay que luchar por mejorar la condición de vida salarial. En la medida que tú más ganas, más aportas. Por lo tanto, a la hora de tú retirarte después de 60 años, por vejez, porque puede ser antes por asunto de salud, ¿verdad? No importa que sea por salud, por discapacidad o por vejez. Es que cuando tú te retires tenga una pensión decente que le permitas a ti y a tu familia seguir gozando de los mismos niveles que tú llevabas. Por ejemplo, ¿qué yo podría proponer? Que en vez de ese % que se da, que es muy mínimo, se establezca, por ejemplo, un tope mínimo de un 70% de lo que tú ganabas de tu último salario, Magua. Supongamos que un trabajador gane 40,000 pesos. 40,000 pesos. Estamos hablando de un trabajador que gane 40,000 pesos, había que ver. Y que de esos 40,000 pesos, a la hora de pensionarse, le vengan con 15,000 pesos. ¿Qué tú crees que va a pasar? En un momento donde tú necesitas más medicina, más medicamentos, en un momento que tú estás pagando quizá alquileres, ¿cuántos trabajadores aquí, Magua, no salen de su edad productiva y tienen que arrimarse a un hijo o una hija, básicamente? Entonces yo creo que lo primero que debe hacer el sector sindical, que vemos que no fija posición ahora, o que si la fija es muy mínima o muy poca, se pronuncie de manera responsable sobre esta situación que se está planteando. Porque, por ejemplo, lo que está pasando en el Congreso, que ayer mismo vimos cómo la senadora Farideh Raful dijo que le habían roto su oficina, de ahí pudo haber salido un muerto, 2 muertos. Entonces, mientras tanto vemos un diputado que debería escoger su curul desde donde se hacen las leyes y revisar, por ejemplo, una ley general de salario, cómo están los salarios aquí. Todo ese crecimiento, básicamente, que se queda en un reducido grupo de aproximadamente un 10% de la riqueza del país, que de esa riqueza que produce el país y que se queda en esas pocas manos, se derrame hacia los trabajadores y trabajadoras dominicanos. Pero eso no lo enfrentan. Eso no lo enfrentan. Si no, se escoge el camino más fácil de la demagogia, de querer levantar una bandera, de que estoy trabajando en favor de los trabajadores y las trabajadoras dominicanas. Y yo creo que no. Yo creo primero que se debe valorar lo que es el monto salarial. ¿Por qué? Porque a la medida que tengamos trabajadores mejores remunerados, vamos a tener pensiones decentes para cuando ese trabajador y trabajadora, que son los que producen la riqueza del país, terminen de su edad productiva laboral. Sí, hay un aspecto que yo quiero tocarte, José, y es de que hasta este momento la edad tope para poder lograr su pensión es hasta los 65 años. No sé por 60. qué. 60, hasta los 60. Sí. Entonces, lo que no entiendo es por qué es hasta los 60 cuando hay personas que por razones muy obvias están enfermos o por razones muy definidas quieren llegar a buscar un espacio más importante en la sociedad dominicana. Entonces,
y no sé cuál es el procedimiento de la vida en todo este espacio. Mira, ¿por qué hasta 60 cuando anteriormente era hasta 50? ¿Por qué van subiendo? No, el sistema de pensión tiene varias modalidades de su ejecución. Está la pensión de vejez, que es aquella cuando tú alcanzas los 60 años y unas 300 cotizaciones. Ya tú tienes derecho a una pensión, ¿verdad? Otra es por discapacidad. Discapacidad es cuando tú tienes una enfermedad, un trabajador tiene una enfermedad que le impide laborar. Le impide laborar. ¿Cuánto? Me refiero que no sea la enfermedad de tipo laboral, porque si es de tipo laboral, por ejemplo, que es por un accidente o una enfermedad profesional, eso le corresponde a riesgos laborales. Pero una enfermedad común, un trabajador que queda imposibilitado de seguir ejerciendo sus labores habituales, tiene derecho a una pensión. ¿De acuerdo? Pero también está la pensión de sobrevivencia. La pensión de sobrevivencia es cuando muere el trabajador o trabajadora, entonces quedan sus descendientes que tienen derecho a esa pensión. Entonces, el sistema te va normalizando, la ley 87-01, te va normalizando cómo se hacen los pagos y cómo se hacen los montos de esas pensiones. Entonces, en nuestra legislatura, la edad tope o máxima es 60 años, significa que tú no sigas trabajando. Tú puedes seguir trabajando. Ahora, si a los 60 años tú dices, yo me quiero pensionar, la ley te ampara y de luego, sea la AFP o sea el sistema de reparto, está la obligación de darte el monto correspondiente por el tiempo que tú tienes laborando en esa institución. Los procedimientos para la adquisición de una pensión es con muchos documentos y una serie de planteamientos que ya al final la persona dice, déme lo que ustedes entiendan y todo esto. O sea, yo no sé, se busca un nivel de cansar a las personas. Tú que has trabajado y que estás involucrado en todo ese proceso, ¿por qué eso no se hace rápido con procedimiento? Esa persona está cansada, esa persona ya quiere estar con sus familiares, quiere salir de vacaciones y quiere tener su mente limpia en términos de todo esto. Mira, yo creo que... ¿Por qué tantas preguntas? ¿Por qué tantos documentos? Y en eso la CIPEN, que es la Superintendencia de Pensiones, debería emplearse a fondo en resolver ese problema. Creo que muchos, mira, según un informe de la misma CIPEN, hay millones y millones de pesos acumulados porque beneficiarios no han ido a retirar. Me refiero a beneficiarios a la de sobrevivencia, porque el problema está en la de sobrevivencia. Cuando muere el trabajador, ha habido ciertas dificultades en retirar esos fondos. Yo creo que hay que buscar la forma, estoy de acuerdo contigo, de que se reduzca esa cantidad de requisitos que le ponen. A veces la gente va, gente pobre que no puede apoderar un abogado, porque si muchas veces apodera un abogado, lo que hace es que ese abogado lo engaña o le quita más de lo que le va a salir. Y que dice, bueno, yo voy a dejar mejor eso así. Mucha gente mejor se retira. Entonces yo creo que el Estado, en este caso representado por la CIPEN, debe dar los pasos del lugar para, en conjunto con las AFP, definir una cantidad de documentaciones imprescindibles que desde el punto de vista legal los beneficiarios pueden accesar con más facilidad a esos beneficios, porque al fin y al cabo esos beneficios le corresponden desde el punto de vista legal por la pérdida de un ser querido que falleció y le dejó ese beneficio. Ahora, ¿por qué te digo esto? Porque no se puede tampoco decir de que, ok, cualquiera que se presente allí diciendo, mira, yo soy hijo de Juan Pérez, yo tengo derecho a una pensión. No, porque recuérdate que están los fraudes. Ahora bien, ya con la transparencia que hay en la Junta Central Electoral, donde las actas de nacimiento están bien definidas. Por ejemplo, si usted es hijo de Juan Pérez o tal cosa, bueno, pues usted es hijo de Juan Pérez. Entonces, ahora yo quiero explicarle más, porque también hay otra situación que se da. ¿Quiénes tienen derecho? Exacto. Bueno, ¿quiénes tienen derecho? La esposa o esposo del que fallece, los hijos hasta 18 años, tienen derecho a parte de esa pensión. Y si estudian hasta los 21. Y si dentro de la familia hay un discapacitado, tiene una pensión de por vida.
Entonces, todo aquel que acorde a lo que establece la ley 87-01, de cuáles son los beneficiarios directos de ese trabajador, pues simplemente lo que hay que corregir en coordinación con las AFP, y eso debe hacerlo la CIPEN como representante del Estado. La CIPEN, la Superintendencia de Pensiones, básicamente, que está para fiscalizar, para definir políticas del sistema de pensión previsional en la República Dominicana. Estamos conversando en esta mañana con el doctor José Monegro Gavilán, un experto en asuntos de seguridad social, de pensiones, de jubilaciones, de la administración pública. Monegro, el Ministerio de Administración Pública realmente está funcionando, porque son muchos las personas que han sido sacados de sus empleos y en este instante están en el Ministerio del MAP buscando sus recursos, Industria y Comercio, el Ministerio de Educación, etcétera, etcétera. Creo que ha habido cierto nivel de irresponsabilidad en estos momentos. ¿Cuál es tu planteamiento en esta parte? Mira, lo primero que yo quiero hacer un llamado, primero al presidente de la República, pero muy especialmente al ministro de Administración Pública. En cuanto a la interpretación de la ley 41-08, que es la ley que normaliza lo que es el sistema estructural de los empleados públicos, y es que hay una serie de contradicciones de esa ley que en área de esa situación que tú estás diciendo, ese tumulto que se viene dando todos los días de trabajadores que han sido desvinculados de sus funciones, para que a la hora de que estos servidores reclamen sus prestaciones laborales, hay un mecanismo lo más directo posible, lo más sencillo posible, para que puedan adquirirlo. Esa ley, en su artículo 18, te establece 4 tipos de funcionarios, 4 tipos de servidores públicos. Lo voy a explicar muy bien para que los amigos televidentes lo entiendan. El primer grupo se refiere a los de libre remoción, desde el jefe de Estado, de luego, hasta los gobernadores provinciales. Estos son ministros, viceministros, directores, administradores de instituciones del Estado, tanto centralizadas como descentralizadas. Y los puestos de confianza, que son los asistentes. O sea, yo llego a una posición, me voy a mi asistente, es un puesto de confianza, de libre remoción. A la hora de la desvinculación de ese servidor, solamente le corresponden los derechos adquiridos, que son las vacaciones si no las ha recibido, el doble sueldo si no lo ha recibido, etc. El segundo grupo es de carrera. Ahora, cuando tú investigas cuántos servidores públicos hay de carrera, no llega al 25%. Y hasta tanto no apliquemos una ley de servicio civil y carrera administrativa eficiente, donde tú entres por concurso de oposición, a Maguá no se le puede remover de un puesto laboral. Cuando eso aquí se fortalezca, el clientelismo político y el populismo que se está dando ahora, y no vamos a decir que es el PRM, lo han hecho todos los partidos cuando han llegado al poder. Y también lo hizo el PLD. Entonces eso hay que detenerlo. ¿Por qué? Primero, porque el que está trabajando allí se siente inseguro. Segundo, mucho lo que dicen es, bueno, yo lo que voy a durar son 4 años aquí, o lo que va a durar mi amigo, que es el jefe. Y comienza lo que decía Balaguer, la mordida. Sí, porque tú dices, bueno, pero imagínate, si mi amigo dura 2 años aquí, y yo salgo de aquí, déjame yo aprovechar. Entonces, todo este espacio. Entonces hay que crear condiciones para que haya una seguridad estable del servidor público. José, pero es que aquí no hay una continuación del Estado. Aquí, por ejemplo, Luis Abinader tiene su libro, el pasado administrador de la cosa pública, Danilo Medina Sánchez, puso a toda la gente que quiso. Entonces, la falta de institucionalidad. O sea, nosotros en este espacio, y es por eso que te hemos traído aquí a Foro de Opinión, que vamos a hacer todo lo posible porque tu permanencia sea lo más ampliada posible.
es válido de que los niveles de concienciación del Estado Dominicano y políticamente hablando hayan niveles de criterios. Claro. ¿Me entiende? No, Danilo Medina, el Partido de la Liberación Dominicana, que duró 20 años en el poder, creo que no hizo absolutamente nada. No sé si Luis Abinader, que él quiere postularse ya a partir de 2024, ya como presidente de la República. Pero, Sí, él está en esa línea. Pero todavía para muchos sectores no ha arrancado en este periodo y está pensando en el 2024. Sí, no. Yo creo que la mejor forma de tú perpetuarte para el 2004 o pretender presentarte en el 2004 es hacer un buen gobierno. Pero un buen gobierno significa tú dar respuestas sobre todo a esas promesas que tú hiciste en campaña. Eso que tú estás diciendo es cierto. En 16 años, sobre todo Camejo, Ramón Ventura Camejo, miembro del comité político del PLD, que fue un irresponsable, debió dar esos pasos. Porque en 16 años hay muchas cosas que se pueden hacer, básicamente. Primero, evaluar el personal que está. No importa el color que sea, Magua. El Estado invierte recursos en capacitar a un servidor. Entonces no es posible que después que ese servidor tenga un tiempo dilatado allí, que lo ha hecho con responsabilidad, que no hay un expediente para desvincularlo, a ese servidor se le tira a la calle. Entonces se perdió esa inversión, hay que traer otro para enseñarlo, entonces viene un problema. Yo lo que propongo es lo siguiente. En España se daba esa misma situación. Cuando llegaba el PP, barría con todo lo que tenía el PSOE y viceversa. Entonces, ¿qué hicieron? Que se pusieron de acuerdo dos partidos. Vamos a dividirnos todos los puestos públicos que hay y a partir de ahora vamos a implementar una ley de servicio civil y administrativa y todo el que entre aquí sea por concurso de oposición y hasta ahí llegó el proceso. Ya a partir de ahí ya no se le vinculará ni por colores políticos ni por nada, sino que es estable en su puesto laboral. José, gracias por compartir con nosotros. Sé que se quedaron algunos temas. Vamos a tener la prioridad de que nos pueda acompañar en otra ocasión para que nos dé un poco más de luz concerniente a los riesgos laborales, la pensión, las jubilaciones, la administración pública. Soy Magua Moquete Paredes. Estuvimos esta mañana con el doctor José Monegro Gavilán, experto en seguridad. Gracias a todos ustedes por compartir con nosotros en esta edición de Foro de Opinión.